Muy bien, pues buenas noches, bienvenidos. Ya estamos conectados en Facebook. Bienvenidos también a los que nos están escuchando en Zoom, pero muy especialmente bienvenidos a los que están aquí presentes. Qué bueno que se animaron a estar en este formato ya de pronto olvidado, pero que queremos recuperar. Pues buenas noches, este es un miércoles más del Centro Astronómico Clavius y hoy estamos muy felices y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Isaac Rosen, amigo de Clavius desde hace muchos años, y nos ha tocado vivir una de las experiencias a las que se atrevió Isaac, que es pues plasmar lo aprendido en diversas áreas, diversas disciplinas que van desde la astronomía, la biología, la fisiología y muchas más en un libro que quiso compartir con todos los posibles lectores, que esperamos que seamos muchos. Y pues entonces hoy queremos, por el mismo autor, Isaac, qué bueno que estás aquí, hacer la presentación del libro. Y pues antes de darte la palabra, Isaac, le doy la palabra a Gerardo, que como es costumbre, nos va a hacer una presentación más formal. Buenas noches. Pues buenas noches a todos. Ya superamos las pruebas técnicas. Espero que nos estén escuchando bien en Zoom y en Facebook. Dice Juan Balaza que aquí sí se escucha bien. Él está muy contento. Y bueno, Isaac es un amigo. De hecho, es una bonita coincidencia. En 2017, cuando yo todavía estudiaba, ahora te ayudo si quieres. Estaba estudiando todavía mi doctorado y Lorena me invitó a dar una charla aquí en Clavius sobre cúmulos galácticos. Y pues digo, fue una charla muy buena, yo creo, porque al final pues pasa que se acerca un personaje y dice, oye, me gustaría platicar contigo porque tengo un proyecto que estoy trabajando y Isaac estaba trabajando en el libro que va a presentar el día de hoy. Eso hace 3 años todavía estabas trabajando en el libro, hace 4 años. Y entonces me da el manuscrito, lo leo, le hago algunos comentarios, ¿no? Lo discutimos, tratamos de mejorar la parte, al menos la parte en la que yo podía aportar algo, que era la parte de la física y la astronomía. Y de ahí nació realmente una muy bonita amistad que hemos mantenido hasta el momento. Isaac es no nada más escritor, sino que es compañero de viaje, es organizador de un Ateneo que ha ido evolucionando, ¿no? Nos invitaba de repente a su casa a discutir temas y a viajes culturales. Hemos ido a zonas arqueológicas, hemos ido a lugares de la República, siempre con un tema de aprendizaje, no nada más en astronomía. Como verán, este libro habla pues absolutamente de toda la historia de la humanidad, como dice el título, del Big Bang a el presente, a la conciencia humana. El formato del libro, que me gustaría que lo conocieran, bueno, Isaac va a hablar de él, pero en una presentación que hubo hace unos meses con Pepe Gordon describió muy bonito el libro diciendo que, no sé si se acuerdan que en la escuela tenían un compañero que tomaba muy buenas notas y hacía muy buenas ilustraciones, y ya cuando se acercaba el momento del examen, tú le pedías al compañero esas notas y esos dibujos y de ahí estudiabas. Y entonces decía Pepe Gordon que, y lo estoy citando, no lo estoy plagiando, que este libro es así. Este libro es justamente un bello ordenamiento de esto que en la literatura de la divulgación científica se conoce como Big History, la gran historia, que es lo que nos cuenta Isaac en este libro, que véanlo, ¿no? Y pues a ver si al ratito nos dejas abrir uno para que se vean. Las ilustraciones son una maravilla. Ya nos contará Isaac a quién consiguió para que ilustrara este libro, pero la gran mayoría de las ilustraciones de este libro fueron hechas para este libro por un gran diseñador con las ideas de Isaac que pues, tuvimos la suerte de compartir. Entonces es un momento muy especial para mí presentar a Isaac porque pues me tocó ver todo el proceso de la creación de este libro, el proceso de publicación que no fue fácil tampoco, y entonces pues es un gran honor que ya se haya materializado la idea y que el día de hoy aquí en Clavius nos hable Isaac sobre su libro. Una breve semblanza de Isaac. Isaac Rosenkühler es médico cirujano, egresado de la UNAM, con especialidad en cirugía plástica reconstructiva.
Durante 19 años fue coordinador del IMSS para cirugías plásticas de la especialidad de poblaciones indígenas en labio leporino, no, libro labio. Ok, escribiste un libro, dice aquí. Un libro de labio leporino y paladar hendido, los principios básicos, pero algo que está muy orgulloso de decir en su semblanza, Isaac, es que desde hace 9 o 10 años es alumno del Centro Astronómico Clavius. Entonces, pues mucho de lo que escribe en este libro parece que lo obtuvo de su entusiasmo por la astronomía que ha compartido desde entonces y que hoy comparte con todos nosotros. Entonces, Isaac, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y ahora sí te cedo el micrófono. Estamos arreglando unas fallas técnicas para variar, pero ahorita la recuperamos, no se preocupen. ¿Listo? Bueno, pues buenas noches a todos, Lorena, Gerardo. Efectivamente soy alumno de Clavius, a la mucha honra. Esto lo digo porque desde hace como 9, 10 años que tengo las clases aquí, fue aquí donde me nació el interés por la astronomía, lo poquito que sé, pero fue aquí donde me nació la idea, el entusiasmo por la astronomía y por tratar de hilar de alguna manera las cosas. Una vez estaba pensando cuántos miles de años el ser humano ha tratado de entender el universo, entender lo que pasa en la Tierra y entender la misma mecánica de la biología del ser humano. Y hoy por hoy, de 200 años a la fecha, tenemos esa oportunidad, o sea, tenemos la oportunidad histórica de poder entender mejor las cosas. Y creo que no hay que desaprovechar esta oportunidad. Entonces nació la idea de escribir un libro en donde agarro diferentes tópicos científicos y los hilo en una línea de tiempo para tratar pues, de explicar lo que muchos de ustedes inclusive saben muchísimo más, que son más conocedores de estos temas. Lo que quiero platicarles hoy, más que del libro, es cómo llegué a la conclusión para escribir el libro, o sea, en qué temas estuve pensando para llegar a escribir el libro. Vamos a ver que primero Séneca dijo que la naturaleza nos ha dado las semillas del conocimiento, no el conocimiento mismo. Por otro lado, tenemos que hay una limitación del conocimiento. En la ciencia, a pesar de que vamos a hablar de mucha ciencia ahorita, y no solamente yo, sino todo lo que estamos siempre leyendo y escuchando, pues tiene la limitación de la ciencia. La ciencia, su paradigma va cambiando diario a medida que pues, va creciendo el conocimiento. O sea, la ciencia de hoy es simplemente el peldaño de lo que se va a saber mañana o en el futuro. Y por otro lado, tenemos la limitación del conocimiento social. Las sociedades viven paradigmas que les es difícil muchas veces cambiar y poder entender otras cosas.
y finalmente, pues la limitación de mi conocimiento personal. A pesar de que escribí un libro, me siento un neófito en todos estos temas. Como Lorena me dijo cuando le di el libro, me dice que esto sirva pues apenas para empezar a saber, querer saber más. Y es cierto, ¿no? Yo espero que entre las preguntas y comentarios que haya al final se pueda enriquecer lo que todos sabemos y lo que no sepamos, pues que cada quien lo busque para enriquecernos. Bueno, la charla vamos a ver más o menos los últimos 200 años de evolución de tres conocimientos que para mí fueron básicos: la biología, la física y la astronomía. La biología, vamos a ver la teoría celular y la evolución; la física, lo que es el átomo y la energía; y la astronomía, el potencial de los telescopios y la espectroscopía. Vamos a empezar con el cerebro. Siempre que hablamos y decimos él, los pronombres personales, hay un problema con los pronombres personales. Si yo digo yo soy yo, tú eres tú, automáticamente me siento lejano y ajeno a ti. Y si todavía digo él, es todavía aún más lejano. Entonces, cuando yo digo el universo, parece ser que el universo está allá y yo estoy acá. Cuando digo el sol, pues el sol está allá y yo estoy acá. Digo la tierra está allá, pero está acá y yo estoy acá. Y entonces da la impresión de que nos es ajeno, que es lejano a nosotros mismos. Pero si nosotros también decimos las células del cuerpo humano, pues son las células, o sea, es para pasar el examen, pero hasta ahí. O si decimos los átomos y las moléculas con las que estamos hechos, también, o sea, no lo personificamos. Entonces a mí me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio de imaginación, donde en vez de hablar de él, hablemos de mi cerebro, de lo que nosotros podemos imaginarnos que hay dentro de nuestro cerebro. Para eso, les traje, quítense ustedes la máscara que todos tenemos, lo que nos da todos nuestros tejidos. Tenemos esto. Si a esto lo abrimos, todos tenemos esto aquí adentro de nosotros. Esto es lo que nos hace pensar y ser nosotros. Y esto a su vez se divide en varias partes, que eso es lo que realmente somos. 1/300 de peso. Bien. Vamos a ver que cuando, a la par de cuando Galileo estaba haciendo su telescopio para ver las estrellas, a la par estaba Jensen y Lippershey, que hicieron lo mismo pero inverso, para ver de cerca. Y luego vamos a ver que años después ya empiezan a ver por primera vez en el 1664 pequeñas celdillas poliédricas que parecía que estaba en todos lados. Leeuwenhoek es considerado el padre del microscopio. Lo que hace es que con 270 aumentos ya empieza a ver bacterias eucarias, que son las células que componen todos los cuerpos de las plantas y los animales. Ya ve la sangre y estos son sus dibujos originales de las bacterias. Tiempo después, lo que se dice es que estas unidades globulares están tanto en las plantas como en los animales. Posteriormente vamos a ver que estas unidades globulares dicen, pero no solamente estas unidades globulares están, sino están en los diferentes tejidos. Y cada tejido tiene una diferente forma. Y luego a eso ya le llaman la célula, que constituye la base de un estado organizado con su función. Posteriormente descubre que la célula se reproduce a través de su núcleo y se divide en dos. Y eso es lo que va a ser la reproducción de la célula, que todos conocemos. Entonces, más o menos por 1860 se propone la teoría celular, en donde dice que todos los animales y todas las plantas tenemos células y que cada célula es un pequeño laboratorio. Gracias a esto se organizan los tejidos, los organismos, y que toda célula proviene de otra célula.
Lo que parece, pues para el examen de mañana en biología, es básico porque de eso estamos hechos. A la par hay una evolución con los microscopios, vean ustedes los primeros microscopios que hay, hasta que eventualmente están los microscopios electrónicos, que se puede ver un virus con una nitidez increíble, y este es un pequeño animalito multicelular que se llama tardígrado, que tiene 28 genes, y lo ven, y nada como un osito en el agua, y apenas tiene unas micras de tamaño. Bien, el potencial del microscopio electrónico, vamos a ver que no solamente vemos el núcleo de una célula, sino que tiene un nucleolo adentro de la célula. Estas son bacterias, pero vean cómo se ve perfectamente la membrana de una célula, pero lo importante es que ya se empiezan a ver los cromosomas. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, y no solamente los cromosomas, sino se puede fotografiar lo que hay dentro de los cromosomas y dentro de los genes, que se llaman, es el famoso DNA. Entonces, antes no se sabía qué era el DNA, ahorita ya se sabe qué es el DNA. Bien, en 1888, el doctor Santiago Ramón y Cajal, el español, le gustaba el cerebro. Agarró cortes del cerebro y todo lo que ustedes ven aquí de gris es lo que nosotros conocemos como la materia gris. Todo lo que ven de blanco es la materia blanca, y esto lo único que sirve es para que se conecten los cerebros y las neuronas y puedan interactuar las células. Él hizo sus dibujos originales, fue tomando partes de cada zona del cerebro y las dibujó con bastante exactitud. Y ahí él descubrió varias cosas. Primero, que las neuronas tienen diferentes formas, pero lo importante es que está el cuerpo de la neurona, lo que sale de la neurona, o sea, por donde va a ir la corriente eléctrica, se llama axón, y todo lo que le llega a la neurona se llama dendritas. Entonces está el cuerpo, el axón y las dendritas. Eso es un cálculo actual, no de él, entre 80 y 100 mil millones de neuronas. Y una neurona puede tener hasta 10,000 conexiones, 10,000 uniones con otras 10,000 neuronas, lo que da trillones de conexiones. Entonces, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, hay unas neuronas, son otro tipo de células, y entonces, nomás tiene un axón, cada una tiene un axón, pero hay una infinidad de conexiones llamadas dendritas que van a conectar a todas las neuronas. Bien, entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, si nosotros tenemos una imagen de lo que sea, llega a nuestros ojos como luz visible, nuestros ojos la va a convertir las longitudes de onda las va a convertir en estímulos electroquímicos. Y entonces entran al cerebro simplemente como estímulos electroquímicos. Y así nos vamos a ir con los Y así nos vamos a ir con los diferentes sentidos. Están las ondas sonoras, llegan, el oído se encarga de convertir las ondas sonoras en estímulos electroquímicos que se van a otra parte del cerebro. Igual, por ejemplo, simplemente el tacto, un solo nervio. La diferencia de presión es suficiente para que el nervio sepa si hay simplemente un contacto, calor, dolor o lo que sea. Y ese mismo nervio, lo único que lo diferencia es el estímulo, y el estímulo causa una corriente electroquímica que va al cerebro, se almacena en cierto lugar y el cerebro ya lo sabe. El gusto, fíjese cómo con unas cuantas papilas gustativas distribuidas en la lengua, el estímulo llega y pasa al cerebro. Y así con el resto, con el olfato. Vean ustedes, por ejemplo, esta pequeña área que es el bulbo olfatorio, que es muy, muy, muy pequeña, es suficiente para que todas las partículas que están en el aire las sepa distinguir, y los diferentes estímulos van a viajar por el cerebro con diferentes potenciales de acción, lo que va a dar la combinación de lo que estamos oliendo.
Este es un resumen de cómo la percepción, que es pura energía, de diferente forma, son longitudes de onda que se convierten en estímulos electroquímicos. Entonces, todo el santo día nuestro cerebro está recibiendo estímulos que los está almacenando voluntaria e involuntariamente. Bien, ¿cómo funciona entonces el cerebro? Ya Ramón y Cajal había dicho que entre una neurona y otra neurona hay lo que llamamos sinapsis, si se recuerdan, en donde hay una división. Y entonces tenemos lo que se llaman neuroestimuladores y neuromoduladores. Los neuroestimuladores crean unos potenciales de acción de canales iónicos, básicamente de calcio. Y los neuromoduladores los van a regular. Esto es como un automóvil, ustedes aceleran o frenan. Si están acelerando, se llama neuroestimulación. Y si está frenando, se llama neuromodulador. O sea, si estuviera todo el tiempo estimulándose, acelerando, llega un momento en que hay patologías. Si todo el tiempo hubiera neuromoduladores, todo el tiempo habría otras patologías, no funcionaría bien el cerebro. Entonces es un juego de acelere y de freno para que el cerebro funcione. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va transmitiendo? Ya se encontraron más o menos como 130, 140, si no mal recuerdo, neurotransmisores. Entonces, por ejemplo, la acetilcolina es básicamente la memoria, la serotonina, el ánimo y las emociones, la adrenalina aumenta la energía, el glutamato es un buen freno y también está involucrado en la memoria, la oxitocina es la molécula del amor. ¿Por qué? Porque se ha visto que animales o la gente que tiene mucha oxitocina es más romántica, mientras menos oxitocina tiene, es menos romántica. Y los endocannabinoides, la euforia y el apetito. O sea, imagínense, para los que están aquí, si recuerdan un ecualizador de los que, porque los jóvenes no saben lo que es un ecualizador, pero cuando teníamos nuestro aparato de música, teníamos un ecualizador con que fuéramos subiendo y bajando todos los diferentes botoncitos, nos daba lo que necesitábamos. Aquí es igual, imagínense un ecualizador de 140 neurotransmisores, que con que sube y baje un poquito algo, es suficiente para que regulen nuestras emociones, nuestro placer, el instinto sexual, la imaginación, la creatividad, planificación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, simplemente ese ecualizador es lo que va a hacer que seamos nosotros. Doy énfasis en todo esto porque ahorita nos vamos a ir a la astronomía y entonces vamos a tratar de unirlos. ¿Eso lo producimos nosotros? Sí. Y eso, lo que vamos a ver es que son neuronas interconectadas que presentan un sistema completamente interactivo entre ellas que nos hace ser nosotros. Bien, aquí les voy a pasar una película de 1 minuto más para que vean cómo funciona una neurona. En el cerebro y a lo largo del sistema nervioso, neuronas especiales convierten lo que vemos, olemos, oímos y tocamos en señales eléctricas. Estas señales viajan por las largas y cableadas fibras entre las células nerviosas. Las fibras son la red de comunicación del sistema nervioso. En la punta de cada fibra hay sacos redondos que contienen sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Los sacos descansan a un lado del pequeño espacio, 50 veces menor que 1 milímetro. Llamado la sinapsis, separa a una neurona de la siguiente. Los neurotransmisores son la forma en que las células se comunican a través de este espacio. Aquí están 2 neuronas formando una sinapsis entre sus ramificaciones. Si mira con atención, en la terminación de la neurona superior, verá los sacos de los neurotransmisores. En el lado opuesto de la sinapsis, hay filas de receptores. Estos son los objetivos de los neurotransmisores. Cuando la señal eléctrica en una neurona llega al final de su línea, pone a los sacos de sustancias químicas en acción. Los sacos activados se rompen y bombardean a la neurona vecina con sus moléculas.
Las moléculas se embonan en receptores semejantes a un tulipán en la neurona vecina. Entonces los receptores se abren y permiten el paso de partículas cargadas llamadas iones. Estos iones inician una nueva corriente eléctrica débil en la neurona receptora. Bien. Lo que ahora vamos a ver es que, por ejemplo, la experiencia diaria desde el nacimiento, los estímulos externos y la reentrada van a dar transmisiones electroquímicas que van a dar ensambles neuronales. ¿Qué quiere decir reentrada? Todo lo que viene de afuera son estímulos externos. Reentrada es cuando nuestro mismo cerebro produce un potencial que va a evocar una acción de movimiento o un pensamiento. Entonces, se recuerda algo, el cerebro de algo, eso es un estímulo interno o de reentrada, y los estímulos externos. Entonces, entre los estímulos externos desde que nacemos más los de reentrada, se van sumando y eso se va guardando a través de transmisión electroquímica en ensambles neuronales en la memoria. Ahorita vamos a ver lo que es un ensamble neuronal rápido. Y van a formar los constructos mentales, o sea, lo que viene de afuera más lo que yo pienso, vamos a hacer, va a ser sumatorio y eso vamos a construir nosotros nuestro propio mundo. Y eso es un conocimiento sumatorio. Entonces, si ustedes ven, esto es en una caja de Petri, en donde pusieron neuronas y las están estimulando eléctricamente. Entonces, ustedes vean cómo las neuronas se están moviendo, porque lo que una neurona hace es continuamente sacar axones para todos lados según la corriente eléctrica. Y entonces, según el estímulo que viene de afuera y el pensamiento interno, lo que sucede es que las que no se pueden, no se conectan, y las que se conectaron forman entre varias neuronas un circuito, y a eso se le llama ensamble. Y ese es el que se encarga de guardar cierta información electroquímicamente, que nosotros lo llamamos memoria, y si el día de mañana ese ensamble evoca, nosotros volvemos a recordar lo que era. Bien, no solamente lo de reentrada y lo de todos los demás órganos de los sentidos, pero todos van a guardarse en diferentes zonas del cerebro. Entonces la visión está aquí, la audición está aquí, el lenguaje está aquí, en diferentes zonas, y todas se van a interconectar para que el cerebro obviamente funcione. Entonces, y hay diferentes tipos de neuronas en áreas especializadas. Las células de la glía nomás les menciono que obviamente aparte de las neuronas hay otras células que dan sostén al cerebro y tienen otras funciones. Bien, esto es real. Han inventado los neurofisiólogos la manera de ponerle color a través de proteínas de las plantas precisamente, y ver lo que se llama la tractografía, o sea, los caminos que sigue el cerebro. Entonces, hay lo que se llama las conexiones primarias, que son con las que nacemos. Y hay las conexiones secundarias, que son la experiencia personal. Yo como me lo imagino, es que con las que nacemos son, por ejemplo, las grandes avenidas de la Ciudad de México. Con esas nacemos, pero las callecitas de cada colonia, las calles de cada uno de nosotros, va a depender de los estímulos externos, o sea, de los edificios que vayamos construyendo, y las vialidades internas va a ser propias de cada persona. Entonces, esas son las conexiones secundarias. Eso resulta que para evocar algún pensamiento, el que sea, se tiene que armar en nuestro cerebro como un rompecabezas, o sea, una parte de aquí le dice a la parte de aquí, le dice a la parte de aquí lo que quiere estar pensando, lo que quiere estar diciendo. Ustedes, para que me estén escuchando ahorita, una parte de su cerebro está escuchando, la otra trata de entender aquí esta parte, la otra se recuerda de alguna cosa que sabían, y entonces todo se arma como un rompecabezas. Esto va a ser lo que nos va a dar nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, quiénes somos, pero sobre todo mi verdad y mi vida. Vamos a ver entonces que desde Ramón y Cajal, que hizo sus dibujitos, hasta la tractografía, los neurotransmisores con los neuromoduladores, y ahora hay quien hace manipulación neuronal con nanotecnología, donde agarran una neurona y la tratan de conectar con otras.
a ver qué fin va a ser, pero vean el potencial de lo que está sucediendo. De aquí a aquí. Bien, entonces, mientras nosotros estamos platicando, lo que está sucediendo en el cerebro de todos nosotros es que se están transmitiendo y todas las neuronas de nuestro cerebro están funcionando así. Por un lado, nuestras neuronas no saben quiénes somos nosotros, pero el total del funcionamiento de esas neuronas nos hace saber que somos nosotros y que así funcionamos. Pero cada una de nuestras neuronas no tiene la menor idea de quiénes somos. Bien, ahora vamos a pasar a la biología de la evolución. Antes de Charles Darwin, todo era descriptivo, y después de Charles Darwin nació lo que es la evolución. ¿Por qué? Porque él dijo, él enfatizó que la competencia entre los individuos de la misma especie para sobrevivir y reproducirse. Y Alfred Wallace dio una mayor importancia a la influencia del medio para forzar a las especies a adaptarse al entorno local. Entonces, los dos tienen la razón, ¿qué importa? Pero lo que es importante es que se empezó a ver con ojos diferentes todo lo que es esto. Ellos al mismo tiempo vieron que habían fósiles de animales extintos. Y lo que los geólogos han visto, por ejemplo, en esto que se ven, las capas rocosas, es que les dan diferentes, según la datación, le dan diferentes años. Por ejemplo, este es 150 millones de años, aquí hay 200 millones de años, 300, 588 millones de años, y este nivel son 2.000 millones de años. Entonces se encuentran diferentes tipos de fósiles. Y lo que ellos encontraron es que en ciertos años no había nada de fósiles. Al no haber nada de fósiles en estos 5, quiere decir que hubo una extinción masiva. Una extinción masiva es cuando más del 50-60% de las especies desaparecen. Y estas pequeñas son extinciones menores. Y las masivas, la última que fue hace 200 millones, fue precisamente el meteorito de los dinosaurios, pero otras teorías es de que el oxígeno disminuyó en los mares, etcétera, y diferentes, el cambio climático, etcétera. Entonces, esto nos habla de los diferentes fósiles y los diferentes estratos. Ahora, para que haya evolución hay dos requisitos. La primera es que es una adaptación de las especies al medio ambiente, como nos dijeron, pero la otra es que se tiene que transmitir a futuras generaciones. Si no se transmite, no hay evolución. Entonces la pregunta era cómo se transmitía. Entonces vieron que la Tierra tiene realmente una historia que contar. Bien, posteriormente, cuando se veía que había una evolución, Mendeleev, si recuerdan, veía entre las plantas cómo eran los colores de las plantas, etcétera, y eso es lo que hacía. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que era la herencia. Luego en la herencia se vio que está dada por lo que se llaman los genes, ¿sí? Que eso puede explicar las leyes de la herencia, y los descubrieron. Entonces tenemos 22 y el último es el XY. El X es el grande, el Y es el pequeño, que eso es hombre, y si hubieran 2 X, es mujer. Pero hay variables aquí que se llaman mutaciones, y eso da los diferentes fenotipos que en la vida diaria vemos en personas. Posteriormente, en 1953, el doctor James Watson y Francis Crick en Inglaterra descubrieron que los genes que están dentro de los cromosomas, hay una capa que se llama DNA, que esa es la esencia de la vida. Y entonces en la genética hay un boom que es muy importante para nosotros, en donde se llama top-down y bottom-up. Top-down, el proyecto genográfico, lo que está haciendo, él está tomando el genoma a todas las especies del planeta Tierra, plantas, animales, etcétera, pero sobre todo a se van a la Amazonas, etcétera, y a todas las poblaciones y a todos los fósiles les toman sus genes. Lo que quieren ir
es ver la historia de adelante hacia atrás en cuanto a genes se refiere. Y por otro lado, bottom-up se va a todas las bacterias y todos los virus y todas las cosas pequeñas para ver cuáles son sus genes. Y de ahí se quieren venir hacia nosotros para tratar de eventualmente unir desde los primeros genes hasta aquí, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, aquí está el DNA, está el cromosoma, se divide en dos. Se calcula que hay miles de millones de átomos para formar los genes, y si ustedes ven esto, que es la esencia de esto, pues hay carbono, oxígeno, nitrógeno, algo de azufre, y la combinación de eso, que son elementos básicos con los que comemos, olemos o respiramos, se están intercambiando, y eso hace que se codifiquen las proteínas, que siguen siendo un de átomos, para que seamos nuestros transmisores y nuestros neuromoduladores. Cuando uno ve esto, por ejemplo, aquí está el hidrógeno, y uno se pregunta, bueno, ¿y ese hidrógeno de dónde vino? Sí, ya sabemos que vino de la comida, pero ¿de dónde vino? Y luego es muy increíble saber que ese hidrógeno nació cuando nació el universo, porque no se ha formado más hidrógeno desde entonces. Entonces, el hidrógeno que tenemos nosotros en nuestras células, en nuestros cromosomas, que está uniendo a estas moléculas, nació desde que nació el universo. No sé ustedes, pero a mí me emociona mucho eso. Bien, ahora vamos a pasar a la física. En la física estudia las propiedades de la materia y la energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales. Vamos a ver que, por ejemplo, 400 años antes de la era común, primero Leucipo de Mileto, él dijo, habían varias escuelas, pero las dos que nos interesan a nosotros ahorita es la pluralista. La pluralista decía que todo está hecho por el fuego, la tierra, el aire y el viento. Entonces, que esas cuatro cosas son la clave para que se forme todo lo que hay. Y tenían una razón muy importante, porque en el momento en que ponían una semilla en la tierra y había vida, pues entonces la tierra le daba vida gracias al agua, etc. Pero Leucipo dijo, no, todo se va dividiendo para hasta algo muy, muy, muy pequeñito, y la combinación de eso pequeñito es lo que va a dar todo. Y precisamente Demócrito acuñó el término de átomo, en donde ya no iba a haber más corte, era la parte más pequeña, átomo. Entonces era el átomo. Pasaron 2200 años, aunque habían escuelas atomistas, pero pasaron 2200 años para que Dalton tomara nuevamente la idea del átomo y dijera, no, lo que explica las leyes de la química forzosamente debe estar basado en átomos. Y entonces viene Thomson que dice, no, sí, y debe haber carga negativa y positiva. De aquí a aquí son muchísimos, son casi 150 o 200.000 años, 200 años, perdón. Rutherford que dice, hay un núcleo y luego el electrón está alrededor del núcleo. Rutherford está considerado el padre de la era atómica. Luego está Bohr, que es lo que nos enseñaron a todos nosotros en la escuela, que si se necesita energía, brinca, y como fotón o como una energía que se necesita para brincar para adentro, ¿no? Entonces me fue el nombre. Bien, y después está el átomo de Schrödinger, que es el que realmente hoy en día es el que se acepta. Todos estudiamos porque es como que el más fácil de aprendernos y entenderlo, y este es un poquito más complejo, pero Schrödinger dice, todo viaja entre ondas y partículas. Luego viene Max Planck y dice, no solamente eso, sino la luz viaja por paquetes. O sea, mecánicamente hablando, viaja por paquetes, o sea, es un cuanto de energía limitada. Y a eso se le llamó mecánica cuántica. Y ahorita pues ya está de moda y ya se demostró que sí es. Luego viene, bueno, ¿qué pasó con Aristóteles? ¿Por qué el mundo del atomista disminuyó y el que prevaleció durante 2200 años fue el pluralista? Porque Aristóteles
dijo, es que no es posible que un átomo no se pueda dividir, de modo que un átomo venga de la nada. O sea, no es posible eso. Y como no es posible eso, entonces Aristóteles secundó la idea pluralista, diciendo, pues, de los más famosos profesores, pues se siguió así. Y esa es la razón. Pero vamos a ver que después, en 1954, todos conocen el CERN, nace que se aceleran átomos a casi la velocidad de la luz, a través de 27 kilómetros que va dando. Hay 3 diferentes edificios con diferentes protocolos en forma de cebollas estos, para que cuando se hacen chocar los átomos de hidrógeno o de plomo, que a veces se usan, las diferentes capas captan las partículas subatómicas y entonces resulta que Aristóteles se equivocó. O sea, el átomo sí se puede aún dividir más y lo que se encontraron son una cantidad de partículas subatómicas y estas 12 son lo que ellos llaman los ladrillos básicos de los átomos. Y aquí nacen las 4 energías que ahorita las vamos a ver. Por ejemplo, los fotones dan el electromagnetismo, los gluones la nuclear fuerte y los bosones la nuclear débil. Se separó la gravedad. El gravitón es una partícula hipotética, no se sabe realmente todavía qué es la gravedad, pero lo que sí se ve es que la combinación de estos, por ejemplo, si ustedes juntan 2 up, que es con un down a través de un gluón, forman un protón y aquí forman un neutrón. Bueno, este es el del helio, pero si fuera 1 y 1, aquí estaría ya el hidrógeno. ¿Ok? Bien, lo que vemos es que la energía en todas sus modalidades es el lenguaje con el que el universo se está expresando, se está dando a conocer. Y por otro lado, las matemáticas y las fórmulas son nuestra forma de querer entender al universo, y los experimentos la forma para corroborar. Y aquí son las 4 fuerzas del universo. El nuclear fuerte, que es la que forma al núcleo, la nuclear débil a partir de los bosones, entonces no se forma el núcleo, pero se forman protones, neutrinos y electrones, o sea, se forma materia prima para formar eventualmente algún otro átomo. Está el electromagnetismo desde un átomo hasta lo que conocemos los grandes planetas o las galaxias que tienen su propio campo electromagnético, y la gravedad, la de Isaac Newton y la de Albert Einstein. Y una vez leí un artículo que decía que es increíble que con 4 fuerzas se puede hacer todo un universo. O sea, para entrar a la universidad creo que hay más requisitos, pero con 4 fuerzas se construye todo un universo. Esa es la práctica que oí. Bien, después viene Albert Einstein, y él ya se hablaba de la velocidad que tiene un límite, y esto es muy importante, porque hay un límite entonces en la transmisión de la información. Esto es como si, por ejemplo, Lorena se va ahorita al sol y me manda una selfie. Me manda una selfie y la manda en un fotón, entonces yo la recibo 8 minutos después y voy a ver que Lorena estaba tomando un café hace 8 minutos, pero si Lorena se va a Plutón y me manda una selfie, yo voy a saber que Lorena está tomando un café, pero hace 4 horas. Lo que sigue ya no sé, sé que lo hizo hace 4 horas. Y si se va a Alfa Centauri y me manda una selfie, sé que Lorena está tomando una taza de café, pero hace 4 años. Y si la mandamos a Lorena todavía mucho más lejos, nos manda una selfie y lo que vamos a ver es que Lorena estaba tomando una taza de café hace 8,000 millones de años o hace 12,000 millones de años, porque la velocidad de la luz tiene un límite y la velocidad de la luz es información para saber la historia. Y lo importante de Albert Einstein es esta fórmula, porque él dice que se deriva de la teoría especial de la relatividad, que masa y la energía son diferente manifestación de lo mismo. Por lo tanto, la fórmula E igual a mc cuadrada, donde la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, muestra que muy pequeñas cantidades de masa pueden convertirse en una gran cantidad de energía y viceversa. O sea, la masa y la energía son de hecho equivalentes de acuerdo a la fórmula antes mencionada. Cuando Einstein lo dijo, nadie le creyó. Hasta 1932, Crawford lo demostró experimentalmente.
Y finalmente la bomba de Hiroshima y Nagasaki se demostró que la materia es energía. Y esto es muy importante porque se rompe el paradigma en donde la materia es materia y la energía es energía. Entonces, no solamente la bomba atómica es energía, sino todo lo que nos rodea es energía condensada, incluyéndonos a nosotros. Nosotros somos energía condensada. Bien, en cuanto a la astronomía, ya desde los sumerios ya habían astrolabios, se hacían mediciones de todos los cuerpos celestes, pero fue hasta que Nicolás Copérnico finalmente dio el modelo heliocéntrico 1750 años después de que ya se había propuesto, y volvemos a lo mismo. Durante 1700 años se pensaba que el geocéntrico era el que debería de prevalecer. Y Copérnico ya dijo que era el heliocéntrico. Luego está Galileo con su microscopio, en donde ya vio las lunas de Júpiter y vio que la Vía Láctea no es una mancha, sino que simplemente son un cúmulo de estrellas. Posteriormente vienen varios astrónomos en donde al predecir los movimientos del planeta, por supuesto, secunda la idea del modelo heliocéntrico, y luego se empiezan a ver muchas manchas luminosas lejanas y continuamente se hacen catálogos nuevos y se empiezan a decir que son nebulosas. Entonces no se entiende qué está pasando, solamente hay una mancha, quienes dicen que obviamente pueden ser galaxias afuera, porque hasta Galileo, el único universo que se conocía, es la Vía Láctea. Eso era todo. Bien, vamos a ver entonces qué es la espectroscopía. Resulta que en la luz visible, en 1802, Wollaston vio eran fotógrafos, vieron 7 líneas oscuras, y después Fraunhofer describió 66 líneas oscuras dentro de la luz visible. Entonces, lo que hizo Kirchhoff y Robert Bunsen es que empezaron a estudiar los elementos y los compuestos que hay en la Tierra. Y entonces el espectro de la luz, los diferentes elementos al ser calentados pasan por un prisma y muestran diferentes o varias líneas oscuras. Entonces ustedes, por ejemplo, vean el hidrógeno, tiene estas líneas oscuras. El sodio tiene estas líneas oscuras. Pero este es como una huella digital dentro de la luz visible para estos elementos. Y esto es muy importante porque al ser una huella digital nos permite que toda la tabla periódica que tenemos nosotros tienen sus líneas oscuras. Y así es como los astrónomos, al ver a lo lejos, captan la luz que viene de ese lugar, ven las líneas oscuras, y en base a las líneas oscuras saben qué elementos o qué moléculas hay en lugares muy, muy lejanos. Entonces, si por ejemplo ven el oro, por ahí que está el oro, o el carbono, y por ejemplo lo ven que viene del Sol, saben que hay esos elementos en el Sol, gracias a la espectroscopía. Bien, luego en 1929 vamos a ver que Hubble y Lemaitre, ¿sí? Lemaitre, lo que ellos hacen es que ven con un telescopio. Este es un pequeño, antes de esto, este es un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si ustedes ven que una ambulancia está acercándose a nosotros, sabemos que se está acercando porque se comprimen las ondas sonoras. Si se está alejando, sabemos que se está alejando porque las ondas sonoras se alargan. Pasa lo mismo con las galaxias. Por ejemplo, una galaxia como sería Andrómeda, que se está acercando, las ondas se comprimen. En cambio, una galaxia que se está alejando, las ondas Entonces, esto ustedes vean, por ejemplo, de la Tierra al Sol, estas son las líneas. Si hay un corrimiento al azul, o sea, estas líneas, hay un corrimiento al azul, quiere decir que la galaxia se está acercando. Y si hay un corrimiento al rojo, quiere decir que se está alejando la galaxia. Entonces, esto es lo que vieron Hubble y Lemaitre, que las galaxias se están alejando de nosotros. Y mientras más lejos están las galaxias, más rápido se están alejando. Entonces, ellos dijeron, bueno, aquí está la Tierra, las galaxias que están aquí
se alejan a cierta velocidad y las que están aquí se alejan todavía mucho más rápido, que tienen un corrimiento al rojo muy importante. Eso lo que hizo es, bueno, luego aquí ven, por ejemplo, el Sol se toma como referencia, Sirio está, y aquí ustedes van viendo las líneas de cómo se están alejando. Ahora, como las distancias son tan grandes, al principio se medían en años luz. Luego se dijo, bueno, pues los años luz se miden en megaparsec, que son 3.2 millones de años luz. Y luego se dijo, no, bueno, ahora vamos al corrimiento al rojo, que son 3.350.7 megaparsec. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio de referencia, aquí están las líneas oscuras, una estrella que esté cercana, pues el alejamiento es mínimo. Una galaxia que está más como vecina nuestra, el corrimiento al rojo es un poquito más, pero si está distante, está mucho más. Y finalmente la que está muy lejos, el corrimiento al rojo es muy grande. Y estas distancias se pueden medir. Entonces lo que hicieron es, bueno, vamos a hacerlo en sentido inverso. Y en el momento en que lo hacen las matemáticas en sentido inverso, pues ven que debe haber habido un punto de inicio del universo. Esa es la teoría matemática. Y a ese momento le llamaron una singularidad, en donde ahí nace el universo. Matemáticamente ahí debe de nacer el universo. Bien, entonces hasta ahorita vemos que gracias a la velocidad de la luz, entre otras cosas, tenemos información. Gracias a los telescopios podemos ver la historia del universo y gracias a la espectroscopía podemos ver todos los elementos y moléculas que existen en el universo. Bien, cuando ellos dicen eso de 13.800 millones de años, George Gamow, años después, dice, bueno, si es cierto lo que están diciendo ustedes, tenemos que escucharlo. Eso, por ejemplo, cuando fue el accidente en Rusia de la planta nuclear, años después se iba a ver si había algún remanente de la radiación de la planta nuclear. ¿Se acuerdan? Y hasta la fecha van y checan si hay un remanente. Entonces lo que dijo George Gamow es que si de veras hubo un principio de universo, debe haber un remanente de ese principio de universo hacia ciertas características. Y entonces, por casualidad, en 1964, estos que por cierto se ganaron el premio Nobel por eso, escucharon por primera vez ese remanente. Y luego dijeron, bueno, si se puede escuchar el remanente, pues se puede fotografiar el remanente, ¿no? Entonces se fueron a la Antártida, hicieron la aparatología necesaria y entonces captaron la radiación de microondas del fondo cósmico, que son los primeros fotones generados después del Big Bang. Entonces esta es una fotografía de los primeros fotones que vinieron desde hace 13.800 millones de años a la Tierra. Bien. Estas se las paso porque me gustó muchísimo y quiero que ustedes también la disfruten. Esto es una fotografía. Vamos a suponer que en este plano así está la galaxia, la Vía Láctea. Entonces, todo esto son un escaneo que se hace a todas las estrellas en panorámicas, los diferentes longitudes de onda para un lado y para el otro lado. Entonces, lo que ellos empezaron a hacer es que aquí está el plano de la galaxia y empezaron a escanear todas las fotos. Esta es porque todavía les falta escanear parte de este lado. Entonces,
se siguieron hasta aquí atrás. Y aquí son las galaxias más importantes, aquí son las primeras galaxias o estrellas del universo. Y vean ustedes cómo cada vez nos alejamos más hasta que finalmente tenemos la radiación del fondo cósmico, o sea, hacia cualquier dirección donde se vea, lo último que vemos es la radiación del fondo cósmico, los primeros átomos o galaxias o estrellas, lo que se sabe ahorita del conjunto de galaxias. Y entonces me encontré lo que hicieron es tomaron todas estas fotografías, las tridimensionaron y nos hicieron este paisaje de las Islas Canarias, que es un pequeño viajecito por el universo conocido, que son 480 millones de estrellas. Si ustedes pueden ver aquí, de repente hay cúmulos que son pequeñitos, pero de repente van a haber muchísimos cúmulos y entre esos aparentemente hay líneas que los unen. Y luego otro estudio nos dice cómo es toda la fisiología del universo, de todos estos cúmulos, obviamente de una parte muy limitada del universo, ¿no? Del universo cercano, pero debo suponer que así calculan la de todo el universo. Entonces yo creo que esto es una maravilla, como pues es un viaje real, ¿no? Es un viaje real por nuestro universo. Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo de la radiación del fondo cósmico, que es esta, llegamos a algo que ya más o menos les expliqué sobre el cerebro? O sea, pues hay de un Big Bang hasta la conciencia humana. Entonces ya vimos el cerebro, algo de biología, algo de física y algo de astronomía. Y esto hay que tratar de llevarlo y lo traté de llevar en una línea de tiempo. Ahora vamos a ver que la Tierra no es una fábrica la Tierra no fabrica oro, no fabrica carbono, no fabrica, pues la verdad es que no fabrica, creo que nada. Lo que sí es la Tierra es una fábrica de reciclaje y es extraordinariamente buena con lo que lo hace. Entonces, los átomos y las moléculas que tiene la Tierra, las sabe reciclar muy bien. Inventó un software que es el DNA y con ese tiene para reciclar todo continuamente, porque si ustedes ven, pues tenemos la Tierra y el mar, y para 4,000 millones de años de Tierra, la capa de donde se toman los elementos para la nueva vida, pues es muy pequeñita. La verdad es muy pequeñita. Y de ahí se están tomando los elementos a través de la comida, el aire, etcétera. Crean estructuras llamadas animales y plantas, se mueren, se desintegran y siguen ahí en la cadena para seguir. Entonces la Tierra no es una fábrica de elementos, es una fábrica de reciclaje. Entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen todos los elementos que tenemos en la Tierra? Entonces vamos a ver que está aquí todos los elementos que ya vimos con su espectroscopía, pero gracias a la espectroscopía, por ejemplo, ya se han visto moléculas, por ejemplo, agua, acetamida, naftoleno, etcétera, que en la Tierra sirve una cadena de aminoácidos que van a trabajar en el cerebro, o moléculas orgánicas, prebióticas, etcétera. O sea, cosas que se necesitan para la vida, que es con estos átomos, y ya se han encontrado en la Vía Láctea en ciertas estrellas o en ciertas nebulosas. Bien, una de tantas, aquí está una estrella de puro hidrógeno que tengo entendido que todavía no la han encontrado, pero ese es lo que el James Webb trata de hacer. Pero la que sigue, sí, ya hay estrellas que tienen hidrógeno, helio y litio. Y por peso atómico, siempre el litio se va hasta adentro, el helio está, el que sigue de adentro para afuera, y finalmente está el hidrógeno. A medida que se consume el litio, sabemos que esa estrella está envejeciendo, porque el litio se va degradando. Otras estrellas, por ejemplo, cuando son estrellas rojas pequeñas, solamente en su cadena atómica, lo que va a estar en el centro máximo va a ser carbono. Y ahí se queda. Pero cuando son
de cierto tamaño se llaman estrellas gigantes rojas. Entonces la cadena atómica va a seguir y resulta que llega hasta el níquel degrada y se convierte en hierro. Y el hierro, que es el más pesado de todos, se va al centro. Se va al centro. De hecho, cuando se hizo el planeta Tierra, la diferenciación, así se llama, precisamente el hierro se fue al centro de la Tierra por su peso atómico. Y todos los elementos livianos se fueron hacia la superficie. Entonces pasa lo mismo en las estrellas. Llega un momento en que el hierro, a diferencia de los otros elementos, todos los elementos emanan calor. Y el hierro es el glotón de los elementos, ese nomás jala y jala y jala energía. Entonces llega un momento en que jala tanta energía que ya no se puede contener y en ese momento explota como una supernova. En el momento en que explota como una supernova, la temperatura y la presión es tan alta que se empiezan a formar otros elementos como es el oro, el aluminio, etcétera, etcétera. Y luego, si vemos, cuando ya el polvo cósmico de una supernova, se empiezan a formar moléculas. Y esas moléculas andan esparcidas por ahí. Pero lo que es interesante es que la radiación cósmica podría destruir esas moléculas, pero aparentemente tienen una cama de silicio que las protege a ciertas moléculas, y cuando tienen una cama de silicio, las moléculas ya no las daña la radiación cósmica, y ahí están flotando en el cosmos, y para algo van a servir. Y obviamente, este es uno de tantos fenómenos astronómicos que por sus presiones y sus temperaturas forman diferentes elementos. Entonces, vamos a ver aquí en esta tabla, por ejemplo, en la fusión del mismo Big Bang se formó solamente el hidrógeno, el helio y un poquitito de litio. Pero hay fisión de rayos cósmicos, estrellas moribundas, explosión de estrellas masivas, estrellas de neutrones, etc. Y cada uno de estos colores representa lo que han visto los diferentes elementos que conocemos en la tabla periódica que fueron formados pues, en el universo. Quiere decir entonces que lo sabemos, pero que nos caiga el 20, que todos los elementos que conocemos en la Tierra vinieron de algún lugar del espacio. Y bien, entonces si tenemos la radiación de fondo y tenemos 13.800 millones de años, tenemos las primeras estrellas que se formaron, las primeras galaxias que se formaron, los primeros cúmulos galácticos que se formaron, eventualmente se hicieron supercúmulos galácticos que se unen, que hay un movimiento que ya vimos todos nosotros. Aquí está las galaxias que son vecinas, aquí está el Hubble, aquí está la espectroscopía que nos permite ver todo lo que hemos más o menos platicado, aunque sea en una forma muy superficial. Ahora, de aquí para acá es lo que se llama el modelo estándar. Y de aquí para acá, que es básicamente donde nace el universo, pues ya hay diferentes teorías, ¿no? La de los bucles, la de supergeometrías, la de diversos universos, y, o sea, yo llamo que es una especie de física esotérica, porque ni siquiera cuando me la explican la entiendo, ¿no? Yo olvídense las matemáticas y eso. Bien, resulta que el hidrógeno se descubrió por Cavendish más o menos en 1780, que era un físico y un químico británico. Él descubrió el elemento nitrógeno, pero esta astrónoma Cecilia Payne-Gaposchkin en 1925 descubrió que lo que más hay en el universo es hidrógeno. Entonces, lo que más hay en el universo es hidrógeno, y el hidrógeno va a formar todos los elementos que conocemos en la tabla periódica y algunas moléculas, ¿de acuerdo? Y me gusta mucho lo que ella mencionó cuando lo descubre. La recompensa de un joven científico es la excitación y emoción que se siente al ser la primera persona en la historia en debo entender una cosa nueva. Nada puede compararse con esa experiencia, porque el haber descubierto que todo es hidrógeno es la clave para entender mejor lo que es el Big Bang. Bueno, esto es nomás porque me gustó que Earendel es la estrella primordial, se supone que es la fotografía que más lejana se ha tomado del universo, que está a 900 millones después del Big Bang.
y tengo entendido que el James Webb está tratando de ver todavía un poco más lejos. Bien, en resumen, ¿de dónde viene el hidrógeno? Si ya vimos que se separan en partículas subatómicas, entonces lo que sería, volvemos a lo mismo, que dos up con un down con unos gluones y dos down con un up con unos gluones forman el núcleo atómico de 1,1, o sea, un neutrón y un protón, ¿sale? Ahí sigue. Eventualmente se va a juntar el electrón, que ahorita vamos a ver, pero si esto fuera 1, 1 y 1, eso es un hidrógeno. Pero ¿de dónde vienen las partículas subatómicas? La siguiente pregunta, que por cierto las partículas subatómicas tienen peso, tienen masa. Entonces, en un vacío absoluto existe un campo cuántico comprobado por los profesores Casimir y Polder, en donde existen fluctuaciones cuánticas que dan origen a concentrados de energía. Como yo me lo imaginé, es un campo cuántico que de repente nace energía, empieza a ganar peso, se forma una partícula subatómica, al juntarse lo que ya platicamos, dos dan con un op y con unos bosones, van a formar al protón, van a formar al neutrón, van a empezar las leyes de la física. Ahí todavía no nace el hidrógeno, ahí nomás empieza a haber materia prima en el universo. Pero ¿qué había antes de esto? Entonces ahí es donde llegamos a la gran inflación donde nace el universo. Ahí es donde yo entiendo que nace el universo y de ahí para ahora. Realmente el Big Bang es un nombre acuñado después. Se supone que es una singularidad matemática donde nace el universo con una gran inflación. La anécdota que yo me sé es que en una ocasión era el Fred Hoyle, que él decía que el universo era estacionario, o sea que el universo siempre ha existido. Entonces, en un congreso, aparentemente en una forma burlona, dijo, sí, entonces todo empezó, según ustedes, como un gran Big Bang. Entonces, pues fue muy chusco, pero realmente es una singularidad matemática con una inflación, como si se infla un globo, no hay una explosión, vamos. Pero la anécdota que yo sé es que Stephen Hawking, en un artículo, agarró y mencionó el Big Bang por primera vez, entonces lo popularizó y entonces desde entonces todos lo conocemos como el Big Bang, pero realmente no hay una explosión, sino es una inflación a través de lo que los físicos han encontrado como una cuestión matemática. Bien, Steven Weinberg dijo, bueno, ahora vámonos al revés. Ya sabemos que si hay un Big Bang, ¿qué es lo que pasó? En el tiempo cero es un concepto matemático, singularidad. En 10 a la menos 43 segundos, en ese instante, hay una única fuerza fundamental que da inicio a las cuatro fuerzas fundamentales de las que ya hablamos. Poquito tiempo después, dentro de los segundos, la gravedad se separa de otras fuerzas. Y esto parece que es muy importante porque lo que dicen los físicos, lo que yo leí, algo después nos digan aquí Gerardo, pero que gracias a que la gravedad se separó, el universo nació. Porque así como se crean universos, desaparecen los universos. Y no se sabe por qué la gravedad se separó y eso dio pie a que el universo se continúe. Bien, después el universo va a entrar en una fase de expansión rápida, homogénea, isotropa. Las partículas fundamentales, de las que ya bien empiezan a adquirir masa. El universo en ese momento se enfría hasta formar los protones y neutrones. Entre 1 segundo y 3 minutos va a empezar la nucleosíntesis primordial, o sea, se empiezan a formar los núcleos atómicos. En ese momento se empieza y no es hasta que el universo se empieza a expandir muchísimo y se empieza a enfriar, cuando 300,000 años después, la fuerza gravitacional, la fuerza de atracción de los átomos, del átomo un protón, un neutrón, empieza a jalar a los electrones que estaban libres por ahí, y entonces 300,000 años después nacen los hidrógenos. Y precisamente la cantidad de hidrógenos que se formaron entonces es la misma cantidad que tenemos ahorita. Entonces, los hidrógenos que unen a nuestras
moléculas en el DNA para que se divida, nacieron en este momento. Bien, entonces vamos a ver que después de lo que les acabo de mencionar, se forman las partículas, se empieza a formar todo el universo, las estrellas con todos sus fenómenos empiezan a dar todo lo que es los elementos que conocemos, y la Tierra, el sistema solar, da una vuelta al centro de nuestra galaxia en 200 millones de años. Entonces, un año galáctico. Y entonces, en ese caminito, al irse formando, fue captando de supernova principalmente y de otros fenómenos astronómicos, la metalicidad. La metalicidad es todo aquello que es arriba del litio, así lo llaman los físicos y los astrónomos. Arriba del litio, todo se llama metalicidad. Entonces, cuando iba dando vuelta alrededor, pues iba captando de supernovas los elementos que les fui mencionando, y se fue captando, y siguió dando vueltas, y aparentemente hubo otra explosión de supernova, captó más por la cantidad de metalicidad que tenemos en el sistema solar, podemos decir que somos una tercera generación. Bien, se forma el sistema solar, entonces vamos a ver ya en la Tierra, pues hay diferentes teorías de cómo empezó la Tierra. Después tenemos lo que se llama moléculas simples y complejas. Llega un momento en que se pasa de geoquímica a bioquímica, donde ya empieza a tener un generador propio las células, o sea, una pequeña vacuola forma una primera célula que está básicamente con carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Esto va a hacer que se cree lo que ya hablamos, que es el DNA. El DNA va a tener lo que se llama LUCA y LECA. LUCA quiere decir Last Universal Common Ancestor, o sea, el ancestro que tenemos todos en común. Y esto es porque lo que les explicaba de los genes, descubrieron que LUCA tiene 5 genes, y hay 5 genes que todo en el planeta Tierra lo tenemos. Entonces, ese es LUCA. Luego empezaron a haber bacterias de diferentes tipos, y luego nace lo que se llama la célula eucaria. La célula eucaria va a tener 4.133 genes. Esos son los que todas las plantas y los animales compartimos en alguna cantidad. Por ejemplo, aquí nosotros, el ser humano está aquí está el ser humano, compartimos son 5 grandes familias, y en esta grande familia nosotros tenemos hasta máximo 3.189 de esos genes. Entonces resulta que se está tratando de unir los genes desde las primeras células a la actual, entre top-down y up-and-up que les estoy explicando. Bien, después tenemos la evolución de los homínidos, como estaba el lemur, etcétera, etcétera, y la diferencia genética que tenemos con el chango bonobo, el chimpancé bonobo, ese es solamente el 2% en nuestros genes. Entonces, esa es la una pequeña diferencia hace que se quede como chimpancé o que seamos seres humanos. Luego, lo que se ve es que todos los animales, vamos a ver que todos en su cerebro tienen materia gris, materia blanca, y todos tienen diferentes zonas donde se puede ver. En el 2011 hubo en Inglaterra un estudio donde se juntaron físicos, biólogos, etcétera, para estudiar precisamente los cerebros de todos los animales, y se concluyó que los animales tienen el mismo extracto y las mismas células y conexiones a su nivel, por supuesto, que lo que creen que da la inteligencia y la conciencia del ser humano. Entonces, para todos ellos, la conclusión es que todos los animales tienen en un cierto grado de conciencia de lo que está sucediendo. Y todos los animales van a tener lo mismo, lo van a guardar en diferentes partes del cerebro. Bien, entonces, ¿qué es finalmente el cerebro? Bueno, el cerebro en forma constante busca la mayor relevancia de contexto y unificación de la experiencia de lo que da su verdad. Mientras más se estimulan estas redes neuronales, mayor será la tendencia a repetir ciertas acciones sinónimo de aprendizaje.
El nacimiento y perseverancia de los paradigmas es lo que da la forma de ser y pensar. Y algo que es muy hermoso es pensar que desde que nacemos y a lo largo de nuestras vidas, las células corporales se reemplazan por otras en varias ocasiones, lo que quiere decir que no son los originales en casi ninguno de los tejidos. Sin embargo, seguimos siendo los mismos. Nuestro cerebro, aun cuando sus átomos y moléculas se sustituyeron, continúan dándonos el sentido del yo. Y esto es como si uno tiene, imagínense un coche que compraron hace 50 años, ustedes son los conductores, pero le cambiaron la carrocería, le cambiaron las llantas, el motor, le cambiaron todo, y ustedes siguen siendo los conductores del auto a pesar de que todo se cambió. Bien, finalmente, bueno, pues ¿qué es la conciencia, no? Pues todavía no se sabe qué es la conciencia. Esa es la verdad, todavía hay muchos estudios, pero se piensa que es un proceso biológico específico mediante el cual se tiene información de lo que hay almacenado en la neurona como memoria. O sea, ustedes ahorita están fijando su atención en lo que yo estoy diciendo. Si yo les digo, recuerden algo que sucedió hace 3 semanas, todos se abstraen de lo que estoy diciendo, su cerebro trata de buscar lo que hicieron hace 2 semanas, en el momento en que encuentran lo que hicieron hace 2 semanas, en ese momento tienen conciencia. De hecho, hace como una semana salió un artículo de alguien que quiere proponer una teoría para estudiarse, donde la conciencia es básicamente la unión de la memoria. O sea, si no hay memoria, no hay conciencia. Bien, el profesor Dajene, que es un neurocientífico, él dice que vivenciamos como conciencia un proceso global donde se comparte información, una organización descentralizada que no tiene un lugar físico de encuentro. Por otro lado, hay otra escuela que dice que no, que la conciencia surge de la arquitectura neuronal y la interconexión de las redes neuronales. Y todos los estudios ahorita se basan en esto, que es la velocidad de la transmisión neuronal. Resulta que el cerebro funciona como algoritmos. Y entonces, en base a esos algoritmos, nosotros vamos teniendo nuestros pensamientos y vamos haciendo. Se hizo en Alemania un estudio muy interesante. Lo que ellos hicieron fue agarrar a un sujeto, bueno, a varios sujetos de estudio, y les dieron 2 botones. Me dijeron, aprieta el botón derecho. Entonces, apretaba el botón derecho y la computadora, la resonancia magnética funcional, veía el algoritmo que hacía su cerebro para oprimir el botón derecho. Luego dijeron, ahora oprime el izquierdo. Y vio la computadora el algoritmo que hacía para el botón izquierdo. Entonces después le dijeron, engaña a la computadora, oprímelo a la velocidad que quieras y como quieras. Y se tardaba 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, y etcétera, etcétera. Y resulta que la computadora supo que al 100%, antes de que él tuviera conciencia y tomara la decisión de hacerlo, lo que él iba a hacer. Quiere decir que el cerebro arma como un rompecabezas toda la información, y se dice que cuando hay una onda que la llaman P300, en ese momento el ser humano, bueno, la persona, tiene conciencia de lo que está pasando en su memoria. Si no tiene ese potencial, simplemente no tiene memoria, no tiene conciencia de lo que está pasando. Bien, finalmente, para terminar, vemos que la conciencia es la experiencia personal del mundo, incluida nuestra propia existencia. El universo permite que sus propios átomos y moléculas estudien a sus propios átomos y moléculas. Muchas gracias.